Con el doctor Portugal, y ahora me toca hablar de insuficiencia cardíaca, ya que podemos adelantar un poco la clase. Este primer capítulo es fisiopatología general, hablamos de la parte respiratoria y también cardiovascular, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, ¿qué vamos a hablar? En realidad, la insuficiencia cardíaca es un cuadro frecuente que lo que vamos a ver durante el desarrollo de esto es lo que vamos a ver durante el desarrollo de esta clase va a ser definiciones. Si quieres, siéntate para que escuchen. Va a ser definiciones, epidemiología, etiología, mecanismos implicados, ¿no? La parte de la hemodinamia, efectos sistémicos, algunos efectos moleculares y algunos mecanismos de tratamiento, ¿no? En casi todos los temas lo que tratamos de ver, la fisiopatología es tanto a nivel macro, a nivel de sistemas o de órganos, pero también a nivel micro, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos procesos a nivel celular y molecular. Es complejo, es cierto, ¿no? Yo les decía, todos estos mecanismos son complejos, son bastante entrelazados, pero se separan para tratar de hacer más entendible eso, ¿no? Pero después van a ver que son muchos que están asociados unos con otros, ¿no? Recordar la parte del ciclo cardíaco, ¿no? Decimos, tenemos un corazón, ¿no? Pero funcionalmente tenemos dos corazones, ¿no? Que se han unido y todo. El corazón derecho y el corazón izquierdo, ¿no? Corazón derecho, estábamos hablando de presiones bajas y sangre venosa, y el corazón izquierdo, sangre oxigenada y presiones altas, ¿no? Recordamos cavidades, las dos aurículas, los dos ventrículos, los grandes vasos que están conectados, las cavidades y los vasos por las válvulas, ¿no? Válvulas semilunares o tricuspídeas a nivel de la aorta y del pulmonar, y las válvulas auriculoventriculares, ¿no? También son tricuspídeas a nivel del lado derecho, tricúspide, y la mitral o bicúspide a nivel del lado izquierdo, ¿no? ¿Cómo funciona? Regresa a la aurícula derecha del corazón. La sangre que viene del tronco superior vuelve a través de la vena cava superior, y la que viene del tronco inferior regresa a través de la vena cava inferior. Entonces, la sangre venosa de la parte superior y inferior del cuerpo viene por la vena cava. Llegan la aurícula derecha y pasan hacia el ventrículo derecho. Se llena, la válvula tricúspide se cierra para prevenir que la sangre fluya hacia atrás a la aurícula. El ventrículo derecho se contrae, la válvula pulmonar se abre y la sangre se bombea por la arteria pulmonar hasta los pulmones. La válvula pulmonar se cierra para prevenir que la sangre fluya hacia atrás al ventrículo. La sangre oxigenada de los pulmones pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. Ahora viene el corazón izquierdo, llega la sangre oxigenada a aurícula izquierda, se llena. Y la sangre se bombea al ventrículo izquierdo del corazón. Esto ocurre al mismo tiempo que la aurícula derecha al otro lado del corazón bombea sangre al ventrículo derecho. Cuando el ventrículo izquierdo se llena, la válvula mitral se cierra, la válvula aórtica se abre, el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre rica en oxígeno se bombea hacia la aorta para llegar a todas partes. Y aquí la sangre del ventrículo izquierdo sale a la aorta. El ventrículo derecho al otro lado del corazón. Y esa es la presión arterial que estudiamos generalmente, ¿no? La válvula aórtica se cierra rápidamente y previene que la sangre fluya hacia atrás al corazón. Mientras tanto, las aurículas se han llenado de sangre y el ciclo se repite. Entonces, para complicarlo más, esto no sucede separadamente, sucede juntos, ¿no? Sucede de la misma forma. Y esto, lo que va a pasar es que ambos funcionan simultáneamente, ¿no? Idealmente, cuando todo está funcionando bien, no va a tener problemas, pero cuando ya tenemos problemas
a nivel de la estructura de las válvulas, por ejemplo, o de los ventrículos, ya sea la parte interna, el músculo que lo forma, o de la salida de la sangre, entonces vamos a tener ya un problema estructural, funcional o estructural de esto, ¿no? Y como les decía, lo separamos, también separamos la circulación pulmonar, la circulación sistémica, pero esto no ocurre solo cada uno por separado, sino ocurre en conjunto. La sangre oxigenada en los pulmones regresa a través siempre recordar que los lados izquierdos manejan mucha presión, la presión más alta, y el lado derecho maneja presiones bajas, ¿no? Por eso el corazón izquierdo, ventrículo, es más grueso en cuanto al miocardio, al músculo cardíaco, porque requiere mayor trabajo. El izquierdo se llena, la válvula mitral se cierra, la válvula aórtica se abre. Quizás lo que mejor podemos ver de este video es la última parte, donde van juntos y se ve que funcionan de uno solo. Al mismo tiempo que el ventrículo derecho, al otro lado del corazón, bombea sangre al anterior. Entonces recordar que esta parte se cierra rápidamente y previene que la sangre fluya hacia atrás al corazón. Mientras tanto, las aurículas se han llenado de sangre y el ciclo se repite. Es así, en una sola vez, ¿no? Entonces, este es más o menos el recuerdo fisiológico de qué es lo que pasa en el corazón, ¿no? Recordemos, si estamos hablando de insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, vamos a tener presente el gasto cardíaco, ¿no? ¿Y qué es el gasto cardíaco? Es una relación entre la frecuencia cardíaca, cuántas veces se contrae el corazón, y el volumen por cada latido, la cantidad de sangre que hay en el ventrículo en este caso, ¿no? Ambos son considerados el gasto cardíaco, ¿no? Por ahí dice 70 latidos por minuto en promedio, ¿no? Y por ahí 70 mililitros por cada inyección del corazón nos da un gasto cardíaco de aproximadamente 4.900 mililitros por minuto, ¿no? Esto significa 5 litros por minuto. O sea, el corazón va a movilizar 5 litros por minuto aproximadamente, en condiciones normales, un adulto promedio, ¿no? Y aquí recordar que debemos tener en cuenta tres cosas, ¿no? Precarga, poscarga y contractibilidad, ¿no? Recordando como precarga todo lo que está antes o lo que llega al corazón, que depende principalmente del volumen de sangre. Si no llega sangre, no precarga, no va a poder inyectar sangre al corazón, ¿no? Aquí tenemos que ver el volumen, y aquí hablábamos la vez pasada en hipertensión también de sodio y agua, ¿no es cierto? El volumen que tiene. Aquí tiene mucho que ver el riñón, pero también todo el aparato venoso, que es el que va a llevar a traer la sangre del organismo al corazón, ¿no? Y en poscarga se representa por la fuerza que tiene que hacer el corazón para sacar la sangre, ¿no? Y aquí principalmente está asociado o influenciado por la resistencia vascular sistémica, o sea, que tiene que vencer el corazón para que la sangre salga adecuadamente, ¿no? Y hablamos de las arterias pequeñas, y aquí tiene mucho que ver la contractibilidad. Si hay vasoconstricción, esta poscarga va a ser más alta. Si hay vasodilatación, la poscarga va a ser menor, ¿no? Y la contractibilidad tiene que ver específicamente con la fuerza o la función del músculo cardíaco, ¿no? Y en falla cardíaca casi siempre hablamos del ventrículo izquierdo, por lo que les estaba explicando, ¿no? El ventrículo izquierdo es el que representa la mayor fuerza y el que trabaja a nivel del corazón izquierdo. Entonces, estos son conceptos básicos de fisiología para la parte cardíaca, pero nos van a servir mucho para entender qué alteraciones vienen después, ¿no? ¿Y por qué es importante la insuficiencia cardíaca? O bueno, definición primero, ¿no? ¿Qué es insuficiencia cardíaca? Es el resultante de un daño estructural o funcional. O sea, un daño en la estructura que lo vemos, está dañado, no es igual que anatómicamente como el normal, o puede estar aparentemente normal pero funciona mal, ¿no? Estructural o funcional de la fibra miocárdica por diversos mecanismos, ¿no? Insuficiencia cardíaca decimos el corazón. Sí es cierto, está funcionando mal es el corazón, pero después vamos a ver que no es solo el corazón, puede ser a nivel sistémico. Es un síndrome clínico complejo, ¿ya? Síndrome estamos asociando ahora que síndrome es la asociación de signos y síntomas, ¿no? Que resulta de cualquier deterioro igual, estructural o funcional, del llenado ventricular, y aquí ya hablamos de las dos funciones del corazón, diástole o de la inyección de sangre, ¿no? Puede haber impedimento para que se llene adecuadamente la sangre en alguna de las cavidades, o
puede tener problemas para inyectar la fuerza del músculo, por ejemplo, ¿no? Actualmente, bueno, en la parte clínica no vamos a abrir el corazón, sacarlo para ver cómo está y después lo volvemos a poner, ¿no? Hay métodos no invasivos que nos ayudan mucho a evaluar esto. Lo más frecuente es la ecocardiografía, ¿no? Que nos ayuda a ver de forma no invasiva, sin hacer daño al paciente, con un equipo de ultrasonido y graficar las estructuras. Aquí, por ejemplo, vemos un corazón grande, el ventrículo grande. Aquí está al revés, lo vemos como la punta del corazón arriba y la base abajo, ¿no? Aurículas, ventrículos. Esta es una lista de cuatro calidades, ¿no? Por supuesto, el más grande va a ser el izquierdo, el más pequeño va a ser el derecho, ¿no? Pero aquí vemos las válvulas, cómo se abren, se cierran, y vemos una contracción irregular de las válvulas, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo de una falla cardíaca avanzada, no leve, sino ya avanzada. ¿Y por qué es frecuente? ¿Por qué es importante estudiar la falla cardíaca? Porque es un problema frecuente, ¿no? Se presenta de 1 a 2% de toda la población en el mundo. Pero bueno, ya dice, es 1 o 2%, pero si tenemos pacientes de más de 70 años ya es el 10%. Y si tenemos pacientes de más de 80 años ya va a ser el 20%, o sea, con la edad va avanzando, ¿no? Esto no quita que también en niños, en recién nacidos, incluso a nivel vegetal, puedan tener estos problemas por otras causas, ¿no? Pero generalmente es un problema asociado al envejecimiento, al desarrollo, a la edad avanzada, ¿no? Además, es progresiva y condiciona dependencia funcional. No es un problema de una semana, de 2 semanas, es un problema de meses o años y condiciona mucha morbilidad en el paciente, ¿no? Y además es la causa del 20% de reingreso hospitalario. O sea, está en el hospital, lo mejoramos, sale y vuelve a reingresar al mes o antes del mes. Entonces es un cuadro recurrente, ¿no? Y también produce mortalidad, ¿no? Más o menos 30% de mortalidad al año. O sea, si tienen insuficiencia cardíaca, sobre todo avanzada, la tercera parte en el año va a fallecer. Entonces es importante, es un cuadro frecuente y muy riesgoso, ¿no? La clasificación, o las causas y la clasificación, ¿no? Las causas son varias, ¿no? Estamos diciendo es un síndrome, es un problema que puede tener varias causas. Podemos decir causas intracardíacas, o sea, propias del corazón, o causas extracardíacas, ¿no? Las causas pueden ser variables desde un problema crónico como diabetes o hipertensión, ¿no? La diabetes produce daño endotelial, pero también produce un daño a nivel del miocardio. La hipertensión arterial, estábamos diciendo que condiciona remodelación de la capa media de las arterias, y también a la larga por aumento de la poscarga, ¿no? Recuerdan que estábamos hablando de precarga, poscarga y contractilidad, puede producir un daño cardíaco. Pero también podemos tener un cuadro agudo o un cuadro local del corazón, un infarto, una arteria se obstruye, deja de funcionar una gran cantidad de miocardio y produce insuficiencia cardíaca, ¿no? En forma aguda o en forma crónica también, ¿no? Pasa el infarto agudo, pero ese miocardio se va remodelando y también produce esa alteración. Puede deberse a causas del miocardio, una miocarditis, por ejemplo, ¿no? Una inflamación aguda, infecciosa o no infecciosa del miocardio también puede producir falla cardíaca. Las valvulopatías, problemas valvulares, si se obstruye una válvula o si se hace insuficiente una válvula, va a producir daño en la alteración de la función, ¿no? Y otros cuadros hereditarios, congénitos y muchas causas, ¿no? Este es para englobar las causas más frecuentes, pero las causas son muy variadas, ¿no? Decía desde problemas de la circulación, ¿no? Problemas también a nivel de la conducción eléctrica, arritmias y otros cuadros ahí asociados, ¿no? También a nivel de la valvulopatía que estábamos hablando, por ejemplo, infecciones. Anteriormente era frecuente la fiebre reumática. La fiebre reumática dañaba válvulas cardíacas y articulaciones, ¿no? Y esto desencadenaba en una falla cardíaca crónica. Por cuadros tóxicos, ¿no? Actualmente, anteriormente era más frecuente por otros medios, pero una causa frecuente ahora son, por ejemplo, las quimioterapias.
pacientes con cáncer reciben un tipo de quimioterápico y el quimioterápico produce daño al corazón y va a condicionar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y así tenemos otras causas que son muy variadas que pueden producir esta situación, ¿no? Por ejemplo, causas extracardíacas como un hipertiroidismo, ¿no? Una alteración a nivel de la glándula tiroides que tiene un componente sistémico va a inducir un daño cardíaco y una insuficiencia cardíaca. La otra cosa que hay que diferenciar es factores desencadenantes, ¿no? La causa es una cosa, ¿qué te produjo eso, no? Pero puede ser un problema crónico que ya sabemos que está ahí, pero viene otra causa que descompensa, ¿no? ¿Y qué puede descompensar un paciente un problema crónico? A veces infecciones, ¿no? El paciente estaba tranquilo, pero hace una infección respiratoria, a veces una gripe, un resfrío, una infección, pero eso condiciona que se descompense su falla cardíaca, ¿no? A veces el exceso de ingesta a nivel de la dieta o líquidos o sólidos, ¿no? Y en pacientes cardiópatas hablamos mucho relacionado a sal. Aumento de exceso de sal va a condicionar mayor volumen circulatorio y va a producir descompensación de la falla cardíaca. O tomar mucho líquido también, ¿no? La medicación, si el paciente deja de tomar su medicación, va a estar alterado. O toma un medicamento adicional que va a interferir con su tratamiento, con su enfermedad, va a desencadenarse, ¿no? Entonces son varios de los cuadros que hay que pensar, no solamente el diagnóstico de fondo, sino que pueden desencadenar esto. Y si queremos clasificar, la clasificación más fácil es aguda o crónica, ¿no? Aguda es términos muy variables, pero son muchas causas, ¿no? Un cuadro de falla cardíaca aguda, un infarto agudo de miocardio, ¿no? ¿Por qué hablamos de infarto? Una arteria a nivel de las arterias coronarias aquí, arteria coronaria derecha, se obstruye completamente, no pasa sangre y el miocardio, el tejido muscular cardíaco irrigado por esa arteria se muere, se produce necrosis. Si no funciona, el corazón va a ser insuficiente, ¿no? En este caso, arteria coronaria derecha, cara diafragmática del corazón y deja de funcionar. A veces el lado derecho más que el lado izquierdo, si es que esta es la arteria afectada, ¿no? Esa sería una causa aguda de insuficiencia cardíaca. El paciente no tenía insuficiencia cardíaca previa, ¿no? Y es una de las causas. Pero también hay causas crónicas, que es la gran mayoría, ¿no? Y el ejemplo clásico es una valvulopatía, ¿no? Se produce una fiebre reumática o por calcificación por ateromatosis, la válvula tricuspidia aórtica se calcifica y no deja salir la sangre adecuadamente. Entonces el corazón, ¿qué tiene que hacer? Hacer más fuerza para vencer y hacer llegar la sangre al organismo, y a la larga va a hipertrofiarse, ¿no? Se va a hipertrofiar, esto no va a dejar que se llene la misma cantidad de sangre, que es la precarga, y tampoco a la larga va a perder la contractibilidad, y esto va a inducir una falla cardíaca crónica, ¿no? Entonces es una de las clasificaciones, aguda o crónica. La otra clasificación es en cuanto a si es sistólica o diastólica, ¿no? Si es sistólica, generalmente estamos hablando de un problema de la contractibilidad del corazón, ¿no? En las sistólicas, o sea, no hay una fuerza adecuada para que bombee el corazón la sangre. Estamos hablando de las arritmias isquémicas, ¿no? No es la sangre adecuadamente lubrica el músculo y el músculo no funciona bien. Pero también tenemos otras, una miocardiopatía o una miocarditis, por ejemplo. Se inflama todo el músculo y no va a producir ese bombeo adecuado, ¿no? La causa diastólica, ¿no? En caso de las diastólicas tenemos, por ejemplo, las cardiomiopatías restrictivas. El corazón está infiltrado por un tejido fibroso y no se contrae adecuadamente, ¿no? Entonces, aquí no hay capacidad de que se dilate la aurícula, el ventrículo y la aurícula y pueda llenarse adecuadamente de sangre. Entonces, es un problema principalmente diastólico. Pero la mayoría de causas al final son sistodiastólicas, que los dos están comprometidos, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión arterial de larga data, hipertensión no controlada, crónica, va a llevar a ambos casos, ¿no?
Primero se hipertrofia, disminuye la diástole, pero también esa hipertrofia del ventrículo no permite que se contraiga adecuadamente, ¿no? Y eso va a producir la estenosis aórtica o diabetes también son causas frecuentes de eso, ¿no? Y otra cosa importante me parece en cuanto a la clínica es las manifestaciones, ¿no? Si bien es cierto, habíamos hablado de corazón derecho y corazón izquierdo, ahora vamos a hablar de circulación pulmonar y circulación sistémica, ¿no? Sabemos que la sangre llega a las cavidades derechas, a la aurícula derecha, y de aquí va a salir a la arteria pulmonar para ser oxigenada, es una sangre venosa, ¿no? En el pulmón se oxigena y regresa a la aurícula izquierda, sangre venosa pero oxigenada, que es la circulación pulmonar. Y luego sale la sangre arterial sistémica, que es oxigenada, ¿no? ¿Qué sucede? Puede existir o tenemos problemas a nivel izquierdo y a nivel derecho, ¿no? Por ejemplo, decimos cuando el problema principalmente es falla cardíaca izquierda, no actúa bien el corazón izquierdo, ¿qué va a pasar? La sangre o la presión o el volumen que está antes del corazón izquierdo se va a retener, ¿no? No lo va a poder bombear adecuadamente. Entonces vamos a tener retención de líquido acá, aumento de presión, y si aumenta la presión aquí, ¿dónde va a ir? ¿Se va a regresar hasta el otro lado? Generalmente no, porque en medio tenemos al pulmón y aquí tenemos los capilares pulmonares, ¿no? Y estamos en capilar pulmonar asociado al alveolo, ¿no? A los sacos alveolares. Y si hay líquido, creo que hablaron de la clase de edema un poco, si hay aumento de la presión hidrostática a nivel del capilar pulmonar, ¿a dónde se sale el agua? ¿Ah? ¿A dónde? Al espacio alveolar, ¿no es cierto? Al espacio alveolar. Si sale el agua a no un espacio alveolar, sino a la mayoría de espacios alveolares, hay edema pulmonar. Y si hay edema pulmonar, los síntomas de la falla cardíaca izquierda principalmente van a ser disnea, ¿no? Disnea, frecuencia respiratoria aumentada, hasta cianosis y otros cuadros respiratorios. Y el paciente te dice, vengo porque no puedo respirar porque me falta el aire, o tengo tos, ¿no? O la disnea paroxística nocturna, está durmiendo tranquilo y en la noche se levanta con sensación de que falta el aire, abre las ventanas y no puede respirar. En la noche, disnea paroxística nocturna, ¿no? Entonces son manifestaciones cardíacas, ¿no? Y le llamas, pero dice, si yo no tengo problema del corazón, entre comillas, y mi problema es pulmonar, vamos a decir, no, neumonía, no, es un problema falla cardíaca. ¿Y cuál es la característica de la falla cardíaca? Que el problema es sistémico, o sea, compromete los dos pulmones, ¿no? En cambio, cuando hay un cuadro respiratorio principal o que se inicia allí, es en un lado generalmente, ¿no? Entonces, los síntomas de la falla cardíaca izquierda, disnea, ¿no? También tenemos congestión pulmonar, ¿no? Tenemos también otros signos asociados, va a haber taquicardia, frecuencia respiratoria alta, taquipnia, ¿no? Principalmente asociados a esto. Y los de la falla cardíaca derecha, ¿no? Cuando el problema es aquí derecho, generalmente el aumento de la presión es en la parte posterior, ¿no? Estamos hablando, la presión hidrostática aumenta en el sistema venoso, y si aumenta en el sistema venoso, ¿a dónde se va a ir el agua? Al intersticio, al tejido intersticial. ¿Y dónde vemos el tejido intersticial? Tejido celular subcutáneo. ¿Qué produce? Edema periférico, ¿no? Se hinchan las piernas, ¿no? Edema en miembros inferiores, ¿no? O también aumenta el nivel de las cavidades, ¿no? El líquido peritoneal va aumentando, y cuando aumenta el líquido peritoneal, así. O el líquido pleural también va aumentando, ¿no? Derrame pleural, ¿no? Entonces, generalmente no es exclusivo, pero más o menos lo podemos entender así, ¿no? Falla cardíaca izquierda, falla cardíaca derecha. Incluso este aumento de la presión produce edema a nivel hepático y produce hepatomegalia, el hígado crece de tamaño. No porque esté inflamado, sino porque esté hinchado, ¿no? Hay edema intersticial entre los lobulillos hepáticos, ¿no? Entonces habría hepatomegalia, ¿no? Esa es más o menos la forma de diferenciar la derecha y la izquierda. Y esa es la fotos típicas, ¿no? En la falla cardíaca izquierda, el paciente no puede respirar, ¿no? Principalmente a nivel respiratorio, ¿no? No hay mucho edema, ¿no? No hay mucho edema. Y en la falla cardíaca derecha, lo que predomina es el edema en miembros inferiores,
abdomen, en asitis, ¿no? Es lo que generalmente sucede. Pero algunos consideran insuficiencia cardíaca congestiva cuando tienen cuadro o manifestaciones de ambos, o sea, puede tener ambos, ¿no? No es exclusiva que estaba comentando. Así como hay la clasificación sistólica, diastólica y sistodiastólica, también se puede comprometer esa parte, ¿no? Entonces, esos son los conceptos clásicos de falla cardíaca derecha e izquierda, pero revisando un artículo nuevo, también nos dicen o nos hablan de congestión extravascular y congestión intravascular, ¿no? Hablamos de congestión extravascular que entre comillas va hacia el intersticio, ¿no? Y estamos hablando de edema distal también cuando se sale del vascular, o sea, sale al tejido alveolar, ¿no? Estamos diciendo que hay edema pulmonar, aparece distal, ¿no? Edemas también, edemas a nivel periférico. Incluso por aquí hay algunos marcadores, ¿no? Y el CA125, ¿no? Por ahí han leído marcadores tumorales. CA125 ¿de qué es? Ahora, existen marcadores tumorales. En algunos tipos de cáncer aumenta cierto tipo de sustancias, ¿no? CA125 es un marcador, entre comillas, de cáncer de ovario, ¿no? Pero en falla cardíaca ya se ha demostrado, o sea, los marcadores en general sabemos que no son específicos, sí pueden estar elevados, no sirven para diagnóstico, pero sirven para hacer un seguimiento, ¿no? Iniciamos con un CA125, una paciente con cáncer de ovario de 1000, la opera, llega a quimio, después baja a 0 o a 10 y se mantiene así, quiere decir que está bien, ¿no? Pero si de un momento a otro ese marcador sube a 100, a 200, quiere decir que algo va mal y está apareciendo nuevamente, ¿no? Pero no son exclusivos, y este es un ejemplo, ¿no? Todavía no se usa en forma amplia, pero CA125 sube cuando hay una congestión extravascular en falla cardíaca, ¿no? Y eso asociado a que las serosas aumentan la producción de esta sustancia, ¿no? Ahí habla de una metaloproteinasa que también está alterada. Esto generalmente es y puede haber edema a nivel intestinal, también, a nivel de todos los órganos, que pueden alterar su función, ¿no? Y edema en miembros inferiores que no plástico, ¿no? Y hablan también de edema intra o congestión o aumento del volumen intravascular, ¿no? Intravascular significa que todavía no ha salido del componente o del sistema circulatorio, pero también da síntomas, ¿no? Y aquí a nivel del intravascular se habla de ortopnia y braquismo, ¿no? El otro término, o sea, ortopnia significa cuando el paciente tiene los síntomas y se acuesta y no puede acostar, se sienta rápidamente, duerme con 4 o 5 almohadas, ¿no? Y el otro término es bedopnia. Bedopnia en realidad no me lo enseñaron, pero ahora revisando dice, ¿y cuál es bedopnia? Así como cuando te acuestas y quieres levantarte, la bedopnia significa que estás con malestar, te inclinas hacia adelante y te levantas porque te falta el aire, ¿no? O sea, ambos son signos de que hay una sobrecarga en el intravascular. Bedopnia cuando es hacia adelante y te levantas, y porque tiene mayor línea, y la ortopnia cuando es una posición de cúbito dorsal, acostado más arriba. Ambos significan, incluso ya se ha demostrado la relación con severidad de la desconcentración de falla cardíaca. Otro signo clásico es la incurgitación yugular, ¿no? Incurgitación yugular, sabemos que la vena normalmente tiene una incurgitación, pero cuando se eleva más de lo normal significa que el intravascular está incrementado. Y este es un signo de congestión intravascular, ¿no? ¿Y qué más allá? A nivel cardiovascular, el extravascular estamos diciendo que son los estertores cardíacos, se congestionó los alveolos y escuchamos ruido respiratorio. Pero el intravascular es el ritmo de galope. El ruido cardíaco está muy acelerado y suena como 3, que deberían ser 2, ¿no? Entonces, ese es el ritmo de galope. Y aquí otro marcador, así como en un lado del extravascular, aquí el CA125, a este nivel intravascular tenemos el puro BTP, ¿no? Después vamos a hablar un poco de los péptidos natriuréticos cardíacos, ¿no? Y bueno, esto es principalmente para entender las manifestaciones de esto que estoy diciendo de congestión pulmonar.
El otro concepto que actualmente se maneja son los estadios de la insuficiencia cardíaca. Hay una evolución, ¿no? Generalmente, ¿por qué se estudia los estadios? Porque queremos ver en qué estadio está y para poder prevenir que pase a un estadio mayor, ¿no? Y se han identificado 3 etapas o estadios, ¿no? La una, el estadio 1, donde no hay daño estructural, todavía no hay ningún daño, pero hay factores de riesgo. Por ejemplo, es hipertenso, pero todavía no tiene ningún daño a nivel del corazón, ¿no? En el segundo estadio ya hay daño cardíaco. Por ejemplo, está engrosado el ventrículo izquierdo, la pared del ventrículo izquierdo, pero todavía no hay síntomas, ¿no? En el estadio C ya hay síntomas, ¿no? Hay síntomas, pero se puede calmar con tratamiento adecuado y con la dieta adecuada y con las tranquilidades adecuadas. Y en el estadio o la etapa D, el paciente ya no va a mejorar por más que le demos el tratamiento que se le indica, ¿no? Generalmente siempre va a estar sintomático. Podemos mejorar un poco, pero siempre va a estar sintomático. Y más o menos la idea es esto, es decir, que esté en esta etapa o estadio A, el estadio B, C y D, ¿no? Lo ideal es que se quede aquí, ¿no? O si estamos por aquí, que no pase. Y si está aquí, tratar de evitar que pase al otro estadio, pero saber identificar. Y sirve también para ver qué tratamiento le vamos a dar, ¿no? Y otro concepto más que actualmente se maneja es la fracción de eyección, ¿no? Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o fracción de eyección disminuida. ¿Y a qué se refiere? El concepto es bien sencillo. Fracción de eyección significa qué porcentaje de la sangre del ventrículo se evacúa o se inyecta después de cada sístole, ¿no? Normalmente la fracción de eyección debe ser de 40 para arriba. Aquí, por ejemplo, lo catalogan de 50, ¿no? Más de 50, bueno, entre 40 y 50 ahí más o menos, y 40 para abajo, bajo, ¿no? Pero en términos generales, menos del 40% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, porque generalmente medimos uno, el que más importa o el que más representa la fracción del corazón, y decimos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja. Y la otra podemos decir normal o conservada, ¿ya? Y también un término, falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. La mayoría de literatura dice que son sinónimos, no hay ninguna alteración, falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Algunos dicen que la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca es crónica y la falla cardíaca es cuando se exacerba o se descompensa, pero en realidad los consensos dicen sinónimos, falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. En inglés, heart failure es lo que generalmente se comenta, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar algo de los mecanismos, ¿no? Un mecanismo importante de falla cardíaca, les decía, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica hay pérdida de miocardio, ¿no? No funciona esa parte del miocardio y como no funciona esa parte, el corazón trata de compensar con el resto y va a haber una alteración anatómica, ¿no? Con el tiempo trata de repararse esto, o sea, el infarto pasó, ya esa zona se quedó necrótica, trata de mejorar el resto, pero se remodela el miocardio y generalmente se agranda de forma asimétrica. Un lado va a estar un poco más grueso, conservando parecido a lo que tiene, y el otro va a estar un poco de menor grosor, ¿no? Y la otra, el otro concepto de remodelación simétrica, donde, por ejemplo, la hipertensión arterial es una agresión constante y permanente, lo que hace es un engrosamiento de todo el alrededor del miocardio, ¿no? En ese contexto se da una remodelación, entre comillas, simétrica, ¿no? Que aquí, por ejemplo, al inicio hay hipertrofia, aumenta, pero después de un tiempo esta hipertrofia se vence y al final también va a dilatación, ¿no? A dilatación de la parte cardíaca. Dentro de los mecanismos similares a los que hablábamos la semana pasada en hipertensión, pues tenemos varios mecanismos, ¿no? Decía, el corazón es el que falla, pero no es el único que falla. Tenemos un organismo que está integrado por varias cosas, ¿no? Aquí tenemos un problema a nivel de bomba, de falla cardíaca, sí es cierto, pero tiene mucho que ver la postcarga, representada por la contractibilidad de las arterias, sobre todo las arteriolas de mediano calibre. Tiene mucho que ver la suprarrenal por la producción de la aldosterona, y aquí hablamos del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y tiene mucho que ver el riñón, ¿no?
tiene mucho que ver el riñón con la retención de sal y agua, la natriuresis, y todo esto regulado por sistemas neuromorales, ¿no? Neuromorales que lo vamos a ir revisando también a continuación. Varios mecanismos implicados, no es una sola cosa, no es muy sencillo, ¿no? Estábamos diciendo remodelación patológica, ¿no? Simétrica, concéntrica o no concéntrica. Además, en insuficiencia cardíaca incluye la sobrecarga y adaptación hemodinámica, que vamos a hablar un poco a continuación. Congestión sistémica, ¿no? Estábamos hablando de la congestión intravascular o extravascular, el sistema neurohumoral, ¿no? Y los péptidos natriuréticos, que también vamos a comentar algo, y también asociado a daño inflamatorio y estrés, ¿no? Donde tenemos la inflamación está por todos sitios y el estrés también, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos, ¿no? Acá, por ejemplo, los catalogan, para decir que hay falla cardíaca, hay una disminución del gasto cardíaco, definitivamente, por varios tipos, ¿no? Y si hablamos del efecto hemodinámico, siempre vamos a tratar de hablar a nivel de retención de sal y agua, ¿no? Pero si hablamos del sistema neurohumoral, va a estar implicado el sistema nervioso autónomo, adrenalina, noradrenalina, que está generalmente en hiperfunción, sistema adrenina, angiotensina, aldosterona, por allí también la del óxido nítrico y la endothelina, ¿no? Y otros sistemas que generalmente están a menor escala, pero también intervienen, ¿no? Los péptidos natriuréticos, por ejemplo, aquí. Y este sistema neurohumoral va a actuar mucho a nivel de la vasoconstricción y vasodilatación, que son componentes importantes de esta parte, ¿no? ¿Qué más? Si especificamos un poquito más, el sistema nervioso autónomo, simpático y el sistema adrenina, angiotensina, aldosterona están incrementados, ¿no? La endothelina también sabemos que tiene un mecanismo de vasoconstricción, a diferencia del óxido nítrico, que es el contrario, que vasodilata, ¿no? Y a las otras hormonas. La última es la vasopresina o hormona antidiurética, que también actúa aquí. Decía, es bastante complicado, decimos a nivel cardíaco, pero también a nivel neurohumoral, a nivel periférico, a nivel vascular. Entonces se altera. Estos cambios generalmente son permanentes, persistentes y van a producir una alteración tanto de la estructura como de la función, ¿no? Y un comentario adicional, cuando el miocardio se dilata, ¿no? Generalmente a nivel de las aurículas, que es más fácil porque las paredes de las aurículas son más delgadas y se dilata con mayor facilidad, el sistema de conducción también se altera, ¿no? Y si se altera el sistema de conducción, aparecen las arritmias cardíacas, ¿no? Entonces, las arritmias son frecuentes, no como causa, que no puede ser, pero sino como consecuencia de la falla cardíaca crónica, con alteración estructural del corazón, ¿no? Específicamente en las alteraciones hemodinámicas estamos diciendo que el ventrículo generalmente es el responsable de llevar el gasto cardíaco, oxigenación, alimentación al órgano, a todos los órganos del cuerpo, pero cuando existe una alteración de esto, este gasto y esta llegada de nutrientes y oxígeno va a ser menor, y esto va a formar un círculo vicioso. Menor irrigación, menor oxígeno va a producir menor función de esto y como les decía, es un círculo vicioso que empeora esto, empeora la sobrecarga, o sea, hay mayor sobrecarga del líquido, hay mayor disfunción a nivel de cada una de las partes del corazón, y no solo el izquierdo, sino el derecho también están alterándose, ¿no? A veces inicia en un lado, en el derecho y el izquierdo, pero a la larga ambos se ponen insuficientes, ¿no? Decíamos que el ventrículo izquierdo es el que representa generalmente más la falla cardíaca, pero tenemos que hay isquemia subendocárdica, muerte celular por necrosis y por apoptosis. Hay cambios a la larga de la matriz extracelular, ¿no? Se vuelve más tejido fibroso y más duro y ya no puede producir su misma actividad, ¿no? Alteración o remodelación cardíaca, ¿no? Drenaje venoso también alterado y un bajo umbral para las arritmias. Les decía, cuando el corazón ya está dañado, produce generalmente arritmias, ¿no?
alteración de la función de la estructura produce a la larga alteración de la función, ¿no? Y hay mecanismos que predominan cuando es falla cardíaca aguda o cuando es falla cardíaca crónica. ¿Qué más? Aquí está hablándose un poco del círculo vicioso que les decía. Por un lado tenemos aquí la resistencia vascular periférica aumentada, esto produce mayor disfunción ventricular y menor gasto cardíaco y cerebral, ¿no? Y por el otro lado también la función renal va a aumentar la retención de sodio y agua y va a aumentar la precarga, ¿no? O sea, no funciona adecuadamente, no maneja adecuadamente el líquido, se va a acumular y esto va a empeorar la situación, ¿no? Por eso es un cuadro que se trata de que no se compensa. Supuestamente tenemos mecanismos compensatorios para que se trate de controlar eso, ¿no? Decíamos, uno de los mecanismos que se ve es la retención de sal y agua. ¿Por qué se retiene sal y agua en los casos de insuficiencia cardíaca? Porque el organismo lo reconoce como que nos falta agua y sal, ¿no? Inicialmente mejora la frecuencia cardíaca, pero a la larga esta agua en exceso se va a acumular en los pulmones, por ejemplo, y va a producir edema pulmonar. La vasoconstricción también, la vasoconstricción es un mecanismo de defensa para mejorar el gasto cardíaco, pero a la larga va a producir una falla a nivel de varios órganos, incluso en el corazón, no va a tener esa vasoconstricción, no va a permitir una adecuada irrigación. Igual, la hiperfunción del sistema renina-angiotensina, del sistema simpático, son en respuesta a que aparentemente falta el volumen y hace que lata más rápido el corazón para compensar, pero a la larga también produce daño, ¿no? Entonces, estos son mecanismos compensatorios disregulados, o sea, alterados y que producen o empeoran los síntomas en el paciente, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo produce la apoptosis de la célula, ¿no? A nivel de la vía intrínseca o extrínseca, también están asociados por aquí el factor de necrosis tumoral, alfa, hay parte a nivel mitocondrial o intracelular que van a producir daño y apoptosis de las células en estos cuadros de insuficiencia cardíaca. Y eso es parte de la remodelación, también les decía, ¿no? ¿Por qué se remodela el músculo? Primero como respuesta a la mayor función, pero también cuando existe hipoxia, a la larga va a producir muerte de las células musculares y en la reparación que viene, fibrina, y eso se va cambiando o remodelando. Y les decía que la insuficiencia cardíaca no es solo del corazón, tiene repercusiones sistémicas, ¿no? Y dentro de las repercusiones sistémicas, aparte del proceso inflamatorio que desencadena, porque algunas células se dañan y se desencadenan factores de necrosis tumoral, hipertrofia, la respuesta de los mediadores inflamatorios, también produce alteración de la función endotelial, ¿no? A nivel del óxido nítrico, las endotelinas, y esto empeora con el sistema neuroendocrino y el transporte de oxígeno a nivel pulmonar, ¿no? La ventilación y la difusión de oxígeno. Entonces, en conclusión, la insuficiencia cardíaca es un cuadro complejo que no solo se trata del corazón, sino se trata de un problema sistémico que incluye a nivel respiratorio, a nivel renal, a nivel vascular, o principalmente, incluso a nivel digestivo y cerebral, ¿no? Por la baja perfusión que tiene. Bueno, este es el recuerdo de la actividad de los receptores, ¿no? Beta 1, beta 2 a nivel inotrópico y coenotrópico, y a nivel del efecto periférico, la vasoconstricción, particularmente los alfa-amino, ¿no? Que también pueden producir alteración a nivel de las células cardíacas y extracardíacas. La inflamación a lo largo, como les decía, tiene un efecto negativo. Vamos a tener disfunción ventricular, edema pulmonar, cardiopatía, disfunción del flujo a nivel del músculo, no solo cardíaco, sino esquelético, disfunción endotelial. Va a llegar los pacientes crónicos a anorexia y caquexia por la falla cardíaca, ¿no? Activación de la apoptosis y muerte de los miocitos, principalmente cardíacos, ¿no? Y para complicarlo más, vamos a hablar de algunos problemas a nivel molecular, ¿no?
Sabemos y recordamos que el factor de necrosis tumoral alfa está incluido ahí como una respuesta al estrés y que empeora la muerte de miocitos. El músculo, tanto el músculo cardíaco, pero también a nivel endotelial, el músculo liso de los vasos que nos importaban, ¿no? Que era generalmente a nivel de la vasculatura periférica. El calcio también está influenciado aquí a nivel intracelular, ¿no? Aquí hablamos de el calcio es importante para la función miocárdica porque permite una mayor contractibilidad, ¿no? La activación o función de las fibras de miocina, tropomiocina, pero también está afectado por un aumento sostenido de las catecolaminas. Y aquí sí quiero que tengan un concepto importante, ¿no? Péptidos natriuréticos. Entonces, siempre el organismo está preparado para responder ante patologías, ante daño, para compensar. Ese es el principal objetivo, compensar, ¿no? Y uno de los mecanismos de compensación es la producción de péptidos natriuréticos. Así como la proteína C reactiva aparece en la sepsis y en el hígado aumenta la producción, es un marcador de sepsis, pero también sirve para que se aíslen algunas otras bacterias y sirva para que favorezca el sistema inmunológico a eliminar la toxina. Los péptidos natriuréticos se producen porque el endocardio del corazón, aurículas y ventrículos, está sufriendo y la actividad tiene actividad propia, o sea, su efecto principal es natriuresis, o sea, producir mayor diuresis y eliminar agua, y vasodilatación, ¿no? Para tratar de compensar la sangre cardíaca. Pero es importante, sobre todo, el ProBNP. El BNP o el ABP son varios, se han aislado más de 8 o 10 tipos de péptidos natriuréticos, pero el más importante es el ProBNP, ¿no? Es el péptido natriurético, inicialmente se decía B porque era brain, de cerebro, ¿no? Cerebral. ¿Por qué? Porque cuando recién lo descubrieron los encontraron en concentraciones altas de cerebros de cerdo, de chancho, que eran estudios experimentales, ¿no? Pero se descubrió que la producción no era a nivel cerebral, sino a nivel de la aurícula, ¿no? De la aurícula del corazón insuficiente. Entonces se conoce que es un marcador de severidad de la insuficiencia cardíaca. Actualmente se usa como criterio diagnóstico cuando hay duda. Si tú estás seguro de que es una falla cardíaca, no necesitas conocer el ProBNP, pero si no sabes si es un problema, una neumonía grave bilateral o una insuficiencia cardíaca descompensada, el ProBNP elevado te dice que sí es un problema cardíaco, ¿no? Entonces, esto es. Ahora, el péptido es el BNP, pero se elabora primero como pre-ProBNP, ¿no? Luego se separa y nos queda el BNP, y luego hay una forma terminal del ProBNP, NP, la porción terminal del BNP, ¿no? Lo más sensible para estudio es el NP del ProBNP, ¿no? Pero generalmente tenemos BNP o ProBNP para dosar en el paciente que está descompensado, y si está muy alto, más de 400%, decimos que está con una falla cardíaca descompensada. Y cuando se mejora, se compensa, estos valores van disminuyendo, ¿sí? Pero les decía que no es solamente un marcador, sino tiene efectos biológicos, y lo que produce, en resumidas cuentas, es natriuresis, eliminación de sodio y agua, y vasodilatación a nivel periférico, ¿no? Y el otro concepto que a nivel molecular es importante es de los receptores de angiotensina, ¿no? Recordamos que las IECA, ¿no? ¿Por qué es importante los inhibidores de IECA o la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Angiotensinógeno va a interactuar con la renina y va a dividirse, a convertirse en angiotensina 1. Angiotensina 1 a nivel del AC, la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Y angiotensina 2 es uno de los más potentes vasoconstrictores. Pero ¿dónde actúa? A nivel de receptores de la célula, principalmente riñón y músculo y vasos pequeños, el músculo a nivel de las arteriolas pequeñas, ¿no? Y estos receptores también, los receptores de angiotensina hay 4 o 5 tipos, pero el más importante es el AT1, porque el AT1 es el que se asocia a vasos
Aquí produce vasoconstricción, por aquí están los péptidos natriuréticos y por aquí hay una otra enzima que es la neprilicina. La neprilicina, eso también se está encontrando, descubriendo recién en los últimos 10 años. La neprilicina es una enzima que degrada los péptidos natriuréticos, ¿no? Decíamos que los péptidos natriuréticos, ¿qué hacen? Vasodilatación y natriuresis, ¿no? Entonces, si esta enzima los degrada, va a evitar la compensación, ¿no? Entonces, aquí son objetivos. Ahora vamos a hablar un poco de los objetivos de tratamiento. La angiotensina 2 activa los AP1 y produce vasoconstricción. La neprilicina destruye los péptidos natriuréticos y produce a la larga vasoconstricción, ¿no? Entonces, ahí para comentarles una parte de lo que se habla después. Y finalmente vamos a terminar con algunos puntos sobre el tratamiento, ¿no? Les decía, los estadios o las etapas de la falla cardíaca A, B, C, D, ¿no? Y nos sirven para que en cada uno de ellos sepamos qué podemos hacer, ¿no? En el A simplemente prevención, ¿no? Que se cuide en la dieta, el estado, el estilo de vida, actividad física y todo, ¿no? En el 2, por ejemplo, ya hay patología estructural, pero todavía no hay síntomas, ¿no? Entonces aquí lo que se tiene que hacer es tratar de controlar factores de riesgo, ¿no? Y en el estadio C ya hay síntomas, ¿no? Puede ser, aquí decía, por ejemplo, falla cardíaca aguda o falla cardíaca crónica descompensada, ¿no? Aquí hay síntomas que hay que hacer ya tratamientos específicos, ¿no? Y mire, aquí se asocia en el estadio B, dice alteración o estimulación neurohumoral. Comienza a aumentar la activación del sistema retina-angiotensina, del sistema simpático, ¿no? En el estadio C ya aparece disfunción endotelial. Entonces estamos viendo ya respuesta inflamatoria, factores de proceso tumoral, una alteración entre el óxido nítrico y la vasoconstricción, ¿no? Que aquí a ese nivel también está produciendo mayor vasoconstricción. Entre el C y el D ya están actuando la angiotensina 2, ¿no? Y los receptores de angiotensina, los receptores de angiotensina. Entonces a este nivel se va descompensando. Y en el estadio más avanzado, lo que predomina, en los anteriores también, pero aquí predomina congestión intravascular y congestión extravascular. Por supuesto, asociado al daño ya estructural avanzado del corazón. Hay en estas etapas del tratamiento, ¿no? Le dice que en la etapa inicial todavía no hay tratamiento solo preventivo. En la etapa B o estadio B ya se pueden iniciar algunos medicamentos, ¿no? Beta-bloqueadores, inhibidores del IECA, ¿no? O en el estadio C ya las dosis de los medicamentos deben ser plenas, completas y asociados a varios medicamentos. Y en el estadio D, generalmente ya no vamos a poder controlar eso, incluso hay falla de bomba, y lo que tenemos que dar es medicamentos simplemente para mejorar síntomas y que contraiga un poco mejor el corazón, ¿no? Hablamos de inotrópicos, de oxidentado y otros medicamentos que no curan, simplemente tratan de ayudar en parte para que el paciente tenga menos síntomas, ¿no? Y este cuadro bien complicado sirve para resumir un poco, ¿no? El corazón, decíamos, no es solo el corazón, hay varios órganos y sistemas comprometidos, pero aquí sí, por ejemplo, podemos decir aldosterona, riñón, y aquí podemos aplicar fármacos antagonistas de los receptores de la aldosterona, ¿no? Espironolactona, por ejemplo, para disminuir ese aumento de sodio y agua a nivel renal, ¿no? Por aquí tenemos los IECA, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, para tratar de bajar la angiotensina 2 y evitar la vasoconstricción, incluso producir vasodilatación. Los ARA2 o los bloqueadores de la receptor de angiotensina a este nivel, ¿no? Y el otro medicamento que les decía, la neprilicina, hay un nuevo grupo de medicamentos que combina un bloqueador de neprilicina con los antagonistas bloqueadores de receptores de angiotensina y trata de disminuir la lisis de los péptidos natriuréticos para producir más vasodilatación, evitar la vasoconstricción. Finalmente, cuando esta falla cardíaca está muy avanzada, ya no podemos
evitar el sistema neurohumoral, la retención de sodio y agua, sino simplemente tenemos que tratar de utilizar noradrenalina, dopamina y otros medicamentos que ayuden a funcionar la bomba para, con parte del tratamiento, mejorar síntomas, porque ya no se puede, no es para curar, sino simplemente para calmar síntomas. Y la última clasificación, que a veces se comenta y a veces nos dice, pero ¿cómo? Si no lo entiendo. Dice, hay una clasificación generalmente para insuficiencia cardíaca, donde las pone en estos 4 grupos, ¿no? Dice caliente seco, caliente húmedo, frío seco o frío húmedo. Y esto se refiere a esto. Se dice seco si no hay congestión y se dice húmedo si hay congestión, ¿no? El paciente que no tiene edemas, si no tiene dificultad respiratoria ni crepitantes al examinarle es un paciente seco, entre comillas. Pero si tú lo ves edematoso, con mucha disnea, ascitis, donde está congestivo o húmedo, ¿no? Y en cuanto a frío o caliente, la perfusión. La perfusión significa que hay buena llegada de sangre a los tejidos periféricos. Pero cuando está frío hay poco aporte o poca llegada del flujo sanguíneo a nivel periférico, ¿no? Y de acuerdo a eso se puede ir controlando. Por ejemplo, idealmente deberíamos tener al paciente en este cuadro, ¿no? Caliente, o sea, con una buena perfusión y que no tenga congestión, que esté seco, ¿no? Si está muy húmedo pero caliente, o sea, hay buena perfusión, pero hay mucho líquido, entonces habría que dar más diuréticos para exportar agua, porque está congestivo, y dar vasodilatadores, ¿no? Si está frío y seco, por ejemplo, no podemos dar diuréticos porque está seco, no tiene líquido, habría que darle incluso un poco de líquido, ¿no? Y no podemos dar nada que le baje la presión porque esta perfusión va a disminuir y lo vamos a complicar, ¿no? Acá, si está frío y húmedo, tendríamos que dar de los dos, tanto inotrópicos para mejorar la perfusión y también diuréticos para bajar. O sea, son criterios complicados, pero es bueno que conozcan al menos esta clasificación, ¿no? Fisiopatológicamente diríamos, esta clasificación de falla cardíaca significa o toma en cuenta la congestión, ¿no? Que estamos haciendo el acúmulo de líquidos y cómo llega la perfusión a los tejidos, ¿no? En esa forma vamos a ir entendiendo un poquito más de esto. Y esa era la última diapositiva. ¿Qué que le pase mismo? Ahora no, la próxima. ¿Cómo vamos a hacer?